En la cabecera de la comarca Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, se yergue orgullosa la villa de Sos del Rey Católico, y no es para menos. Aquí nació Fernando II de Aragón, apodado el Católico por el Papa Alejandro VI, en la bula intercaetera, quien llamó a los esposos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla verdaderos reyes y príncipes católicos. La intensa historia de Sos la convierte en uno de los más bellos monumentos históricos de Aragón. La villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1968. Un lugar donde sentir la historia, palpar la magia de las piedras y seguir disfrutando de los espacios anclados en el tiempo. Para conocer un poco esta villa insigne de nuestra tierra, vamos a repasar un par de leyendas que seguro os gustarán. A unos pocos kilómetros de la villa de Sos, encontramos esta fuente que posee una bella historia. La fuente es llamada del Perjurio a raíz de un suceso que, según cuenta la leyenda, se inició en esta fuente y aquí pervive el castigo. Cuenta una vieja leyenda medieval que por esta zona vivía una pareja de jóvenes enamorados, ella de sangre noble y él un pobre pastor. Esta condición impedía que ambos amantes pudieran unirse en matrimonio, por lo que el joven decidió marchar a guerrear en la Reconquista y así alcanzar méritos y el rango necesario para poder casarse con la joven noble. Junto a las aguas de esta fuente, la joven juró que lo esperaría mientras él luchaba en la guerra, añadiendo que si llegara a quebrantar su juramento, su espíritu vagaría por la fuente eternamente. Transcurridos unos años sin tener noticias del joven pastor y creyéndolo muerto en alguna batalla, la joven doncella acabó entregándose en matrimonio a uno de los muchos nobles que la pretendían. Se celebró la anunciada boda, a la cual asistieron nobles de todas partes y estirpes, entre los que uno, oculto tras su traje de batalla, nadie reconocía. El destino quiso que en el mismo instante en el que el sacerdote se disponía a dar la bendición a los futuros esposos, el misterioso caballero interrumpió la ceremonia y, ante el asombro de los allí presentes, se despojó de su yelmo y, dándose a conocer como el humilde pastor enamorado de una joven que le había prometido esperarle, dolido de amor, clavó su mirada en la novia y sentenció: que el Señor castigue tu perjurio y te aplique el castigo que tú misma elegiste. En ese momento desapareció la joven y se dice que desde entonces su espíritu vaga y su reflejo se ve en las cristalinas aguas de la fuente, recordando para siempre la maldad del perjurio. En el interior de la iglesia de San Esteban se encuentra un Cristo románico que protagoniza una de las pocas leyendas conservadas en Sos del Rey Católico. Hace cientos de años, en una noche cerrada y oscura,
Don Pedro, un apuesto galán de la villa de Sos, se encontraba galanteando a su amada joven a través de la ventana de su casa. Después de despedirse de ella, se dirigió hacia su morada por las estrechas calles de la villa. En un oscuro callejón, fue muerto por el filo de un cuchillo que portaba un extraño ataviado con unas negras ropas para evitar ser reconocido, quien se perdió en la oscuridad de la noche. La justicia trataba de encontrar a tan infame asesino, pero a pesar de sus esfuerzos no lo encontró. Pasado un tiempo de este misterioso crimen, don Ferran, un joven de Sos, quiso cortejar a la joven que pretendía el difunto don Pedro, pero ésta lo rechazó. Don Ferran empezó a sufrir entonces horrorosas pesadillas nocturnas que no le dejaban dormir. Sentía remordimientos, pues era en verdad el asesino de don Pedro. Había conseguido librarse de la justicia humana, pero no de la divina. En su desesperada lucha por encontrar alivio a sus sufrimientos, buscó refugio y consuelo en las buenas obras y en la oración, visitando frecuentemente la iglesia y recibiendo con fervor la Sagrada Comunión. Varias veces reveló su crimen a su confesor, declarando el deseo de entregarse a la justicia, pedir perdón a la madre de don Pedro y cumplir así con el castigo terrenal que le correspondiera, a lo que el sacerdote se lo prohibió, diciéndole que sería Dios quien terminaría con sus sufrimientos. A medida que don Ferran oraba frente al Cristo crucificado de la iglesia de San Esteban, poco a poco fue cogiendo fama de hombre caritativo y piadoso. Y fue un día que se encontraba orando frente al Cristo, cuando entró en la iglesia la madre de don Pedro, quien con lágrimas en los ojos le suplicó a don Ferran: «Incluye a mi hijo Pedro en tus oraciones y reza para que su alma descanse en paz. Y pide también por mí, para que pueda encontrar el consuelo y perdón para el asesino de mi hijo». Tal conmoción le causaron estas súplicas que, inundado en lágrimas, cayó abatido al suelo confesando su crimen y suplicando el perdón de la angustiada madre antes de entregarse a la justicia. La madre igualmente cayó al suelo mirando con horror al asesino de su hijo. En su alma luchaban el deseo de venganza con los sentimientos del perdón. Levantó la cabeza hacia el Cristo buscando una respuesta y vio cómo éste adquiría vida, levantando su cabeza, que hasta entonces tenía inclinada sobre su hombro, y abriendo sus párpados, adquiriendo sus ojos un brillo que la contemplaban, esperando su decisión. Y mientras don Ferran seguía suplicando su perdón, la madre se lo otorgó generosa. Dice la leyenda que desde aquel momento la talla del Cristo muestra la cabeza erguida y expresando su mirada una solemne paz y sobrehumana bondad, llamándole desde entonces el Santo Cristo del Perdón. Estas son quizá las leyendas más representativas de Sos, pero os invito a que vengáis a disfrutar de esta preciosa villa, porque una visita por Sos es como un juego de pistas en el que se puede encontrar a cada paso, en cada rincón, un guiño de la historia que se ha quedado anclada en este lugar. Y es que en Sos las piedras hablan, y hablan de multitud de temas. Tenemos, por ejemplo, estas inscripciones como recordatorio de unas misiones populares del siglo XVII. Estas frases grabadas en la piedra, en la fachada del ayuntamiento, pertenecen al Antiguo Testamento y rezan lo siguiente: «Dice Dios nuestro Señor, en la casa del que jura, no faltará desventura». Y en la otra: «La maldición de la madre abrasa y destruye de raíz hijos y casa». También encontramos otra frase en la portada de la iglesia de San Esteban, donde se puede leer una cita de San Mateo que dice: «De toda palabra ociosa
darán los hombres cuenta rigurosa. En este lugar se pueden ver los vestigios de lo que fue la lonja o zona de mercado de la villa, con una medida aragonesa, o el lugar donde se debían afilar los cuchillos. También, durante la Guerra de la Independencia, Espoz y Mina y sus guerrilleros voluntarios lanzaron varios ataques contra las tropas francesas que se habían atrincherado en Sos. Fueron tan violentos los ataques que algún soldado descargó su ira contra el guerrillero español, escribiendo sobre 2 dovelas del Portal de la Reina: «Mierda para los voluntarios de Mina, veneno para Mina». Y quizá la inscripción más curiosa sea esta de aquí, que ahora está invertida, quizá por alguna remodelación del arco. Ahí podemos leer que en el año del Señor de 1354, a la hora prima, el sol se oscureció. Y es que el 17 de septiembre de ese año de 1354, los habitantes de Sos vivieron un espectáculo celeste que les marcó para siempre. Un eclipse de sol hizo que alguien quisiera dejar plasmado el suceso en la piedra. Según investigaciones, este mismo eclipse fue reportado de igual modo en una población italiana. Hasta aquí la visita por un lugar verdaderamente mágico, y más en estas fechas navideñas. Os invito a que vengáis para disfrutar de la labor y el empeño de sus vecinos por adornar el pueblo, que ha quedado verdaderamente precioso. Nosotros seguimos nuestra ruta hacia un nuevo lugar mágico de Aragón. Hasta pronto.